El 27 de enero, jefes de Estado y de Gobierno conmemoraron el 60 aniversario del descubrimiento del campo de Auschwitz por las tropas rusas. Nuestra historia quedará marcada por el crimen más grande de todos los tiempos y los historiadores siguen estudiando documentos y más documentos para intentar comprender lo inconcebible. Annette Vivorka, directora en el Centro de Investigaciones Científicas CNRS, que acaba de publicar Auschwitz 60 años después, nos revela muchas cosas. Decir liberación de los campos es falso, porque los soldados del ejército soviético descubrieron por casualidad ese campo que no estaban buscando. Encontraron unos miles de supervivientes que los nazis habían abandonado porque estaban moribundos y no podían desplazarse. Los otros ya se los habían llevado los alemanes en lo que los judíos llamaron la marcha de la muerte, porque la guerra continuaba y había que llevar esa fuerza de trabajo a otros campos. Los que quedaban en Auschwitz eran solo los moribundos, 7.000 personas en un estado espeluznante, y como los soviéticos no tenían nada previsto, tuvieron que improvisar. Tampoco comprendieron realmente lo que allí había pasado, y aunque poco a poco descubrieron los archivos, los planos de las cámaras de gas, las cajas de Zyklon B, acabaron, sí, por entender la función de exterminio de las cámaras de gas, pero se negaron a reconocer que ese exterminio estaba dirigido mayoritariamente hacia los judíos por el único hecho de ser judíos, y la noticia apareció como una más. Tampoco el mundo imaginó en ese momento lo que había pasado. Por ejemplo, en Francia se habló de 2 millones de ausentes, pero sobre todo de prisioneros de guerra. Se hablaba menos de deportados por hechos de resistencia y menos todavía por hechos raciales, como se designaba entonces a los judíos. Entre los deportados que volvieron, los de la resistencia eran mucho más numerosos que los judíos, 40.000 para 2.500 judíos solamente. Muchos eran personalidades del mundo político y sus voces eran las que se oían porque los judíos eran gente corriente. Muchos eran jóvenes cuyas familias habían desaparecido, sus casas habían sido ocupadas y sus bienes robados. No tenían medios para hacer que se les escuchara. En nuestra sociedad moderna se escucha a la víctima, pero entonces no era así. Dice Vivorka que solo después del proceso de Eichmann en Israel en 1961, ese Nuremberg del pueblo judío, como dijo Ben-Gurión, aparece en la opinión pública la conciencia del genocidio. Solo entonces se habló del destino particular del pueblo judío, y solo entonces es cuando Raúl Hilberg encontró un editor para su tesis La destrucción de los judíos de Europa. El segundo acontecimiento determinante fue la Guerra de los 6 días, porque los judíos la vieron como una posibilidad de un segundo Auschwitz, reavivando una memoria que de alguna manera habían aparcado. No es que los judíos rechazaran esa memoria, pero era algo privado e interior en cada familia. Los responsables de las comunidades judías se ocupaban más de reintegrar a los que quedaban y de restituirles los bienes que les habían robado. La memoria no era lo principal. La acción de Serge Klarsfeld en Francia fue decisiva. Los actores del drama empezaron poco a poco a hablar. Los hijos de los deportados se convirtieron en militantes de la memoria y los juicios que se emprendieron entonces contra los responsables en Francia abrieron unas llagas difíciles de digerir. Mitterrand, con bastante dificultad, emprendió tímidamente algunos actos, pero el que reconocerá abiertamente la responsabilidad de Francia en un discurso valiente pronunciado el 16 de julio de 1995 fue el presidente Chirac. En fin, como vemos, ha habido que esperar muchos años para que la Shoah encuentre su plaza en el centro de esa horrible guerra y para que la palabra Auschwitz represente lo que hoy representa, es decir, globalmente la solución final. Dice Annette que si se ha impuesto Auschwitz como símbolo de la Shoah es porque en otros campos de exterminio, como Belzec, por ejemplo, no quedó nada, ni documentos, ni supervivientes. El lugar fue arrasado y los árboles replantados muy rápidamente. En Auschwitz es donde mejor se puede ver el proyecto de genocidio. Auschwitz fue uno de los numerosos campos de concentración creado por los nazis para internar a los indeseables de todo tipo.
Entró en servicio el 14 de junio de 1940 y en marzo de 1941 Himmler, visitando el campo, decidió crear en Birkenau, colindante con Auschwitz, un inmenso campo para recibir a prisioneros de guerra soviéticos y mandó construir en Monowitz, cerca del campo, una fábrica de caucho sintético que en alemán se dice Buna. En 1942, Auschwitz fue el lugar de la destrucción de los judíos de Europa, y en Birkenau se construyeron las instalaciones para matar por el gas y hacer desaparecer los cuerpos. Esas cámaras de gas crematorios integraban todas las etapas, hasta la del tratamiento del cabello. No olvidemos también la selección. Los nazis querían destruir a los judíos, pero utilizar primero su fuerza porque la guerra duraba y hacía falta mano de obra. Así que en Birkenau la selección se impuso. Los que debían ser gaseados inmediatamente y los que eran aptos para el trabajo. Auschwitz fue el campo donde hubo más víctimas, 1 millón de judíos. Pero en el primer monumento erigido en el campo a las víctimas se puede leer: 4 millones de víctimas sufrieron y murieron a manos de los nazis entre 1940 y 1945. Aparte de la exageración en las cifras, se ocultaba la condición de judíos, de la mayoría de las víctimas. Este monumento lo erigieron los polacos. En 1967, cuando se inauguró el monumento en el que figura esa inscripción, el primer ministro polaco no mencionó a los judíos, solo habla de las víctimas de Polonia y de todos los países de Europa. Se olvidó de precisar que los convoyes de polacos gaseados eran judíos polacos. Hubo protestas, pero tuvieron poco eco. Habrá que esperar el año 1980, cuando las carmelitas intentaron instalarse en Auschwitz. Entonces se organizó una tremenda reacción contra lo que se percibió como una cristianización de la Shoah. En el pabellón francés, inaugurado en 1978, también se reflejaba esa visión desjudaizada de Auschwitz. Se habla poco de la persecución de los judíos por los nazis y por el gobierno de Pétain. Los judíos tuvieron que luchar mucho para que se les devolviera su horrible protagonismo en esa guerra. Hasta para eso tuvieron que luchar los judíos. Hoy, 2005, todo ha cambiado y Auschwitz es el lugar y la figura de la Shoah y es reconocido como central en la reflexión sobre la Segunda Guerra Mundial. Martina Lasri para Radio Sefarad.